Muy buenos días, mi nombre es Daniela Valcárcel y junto a mis compañeros Edison Rivera y Carlos Angulo les hablaremos sobre uno de los ensayos más importantes del autor colombiano Estanislao Zuleta, titulado como Tres culturas familiares colombianas. Bueno, el autor Estanislao Zuleta, dentro de su ensayo de Tres culturas familiares colombianas, destaca tres culturas que son importantes en el territorio colombiano, que son la cultura caribe, las del altiplano y las culturas vertientes. El autor al comienzo de su texto hace una referencia con las culturas internacionales, mostrando así la similitud que hay entre ciertos países con nuestra cultura. Entonces, pues menciona países como Cuba, Bolivia, El Salvador, Perú, entre otros países. Pero el objetivo principal de este texto es mostrar las diferencias que hay entre las culturas colombianas. Entonces, poder diferenciar la cultura caribe con la cultura paisa, por decirlo de una u otra manera, mostrar su lenguaje, mostrar sus costumbres, sus características más importantes. Como primer tema a hablar en este video, pues podemos empezar por la cultura caribe, que antes tenía un modelo familiar muy regido hacia lo económico, es decir, antes el modelo familiar estaba muy afín con lo que era la figura del esclavo. El primer modelo no es tan familiar, ya que lo que buscaba el esclavista era tener esclavos, pero que estos no se reprodujeran porque le causarían una inestabilidad económica. Después de un tiempo, lo que fue la figura del esclavo fue desapareciendo debido a la inflación económica en cuanto a esclavos. Entonces esto ya no era un negocio rentable. Por ende, se empezó a dar una figura de libertad y esto causó que algunos esclavos quedaran desamparados frente a la situación que mencioné anteriormente. De esto se generó una revolución, se generó una protesta por medio de los esclavos pidiendo fidelidad a aquellos que los habían esclavizado en algún momento para volver a ser esclavos, porque preferían, en este caso, ser esclavos a ser personas que no tuvieran un sustento. Bueno, en las regiones costeras es donde se vinieron a ubicar todas las personas que habían hecho su labor de esclavos. Es aquí donde más que todo se acentúan. Y lo que esto genera es que se vayan creando poblaciones, y estas poblaciones tienen como característica principal que se puedan relacionar fácilmente. Y si hoy en día caemos en cuenta de la cultura costera, esta es una de las principales características, que pueden entablar conversaciones, son personas muy directas, y esto es lo que menciona el autor en su ensayo. Otra de las características principales es que el modelo de familia de la costa atlántica es hacia un modelo matriarcal, donde en esta zona o en estas regiones se ven 3 veces más mujeres cabezas de hogar que en otras zonas de Colombia, y se establece una gran diferencia entre la cultura antioqueña con la cultura costera. Una de las cosas también que son muy importantes y por lo cual se refuerza lo del modelo matriarcal es que la abuela es una fuente de poder y una fuente de autoridad, y es así como la ponen dentro de las cosas más importantes que hay dentro del modelo familiar. Bueno, otra de las características que se pueden encontrar de la zona o cultura caribeña, Caribe, es que son personas que tienen un vínculo con su cuerpo, lo que les permite ser un poco más libres en cuanto a danza, en cuanto a representaciones, en cuanto a la conexión que existe
con su cuerpo. Entonces, esto le permite al costeño adaptar ciertas características folclóricas muy notorias que son que les gusta mucho la danza. No se cohíben, son más espontáneos. Es todo esto lo menciona el autor y dice que para entablar todo esto dentro de la cultura es necesaria la familia o en el contexto en el que se desarrolle una persona. Bueno, y ahora yo voy a proceder a hablarles sobre otro tema del capítulo que se llaman los altiplanos. Como bien sabemos, Colombia es un país diverso tanto en fauna como en flora y de misma forma también es diversa su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. Para empezar, es necesario aclarar qué es una cultura. Se llama cultura el modo de hacer las cosas propias de una comunidad humana, por lo general estando determinadas por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Los altiplanos en Colombia se presentan en Nariño, Boyacá y parte de Cundinamarca. ¿Qué quiere decir? Que en otros países como lo son Perú o Bolivia, que también poseen altiplanos, su cultura es muy parecida a la cultura de Nariño, Boyacá y parte de Cundinamarca, porque se usaron las mismas técnicas para usar la tierra y beneficiarse de eso. En un inicio, en la época colonizadora, los españoles no encontraron muchos indígenas a quienes explotar en estas regiones de altiplano. Sin embargo, los que encontraron en estas tierras los explotaron hasta el cansancio, y estas tribus que vivían en estos altiplanos tenían una organización muy compleja, y por esta conquista ellos pasaron de ser libres a servidumbre de los españoles conquistadores. En los altiplanos también se puede hablar de referencias al lenguaje, porque a pesar de que tanto Nariño como Boyacá hay cultura de ríos y lagos, es decir, culturas costaneras, y que en ambas se encuentren separadas pero comparten un lenguaje parecido. Un ejemplo es la expresión su merced. Mientras que en Antioquia, a diferencia de estos dos anteriores departamentos, el uso del vos se emplea para dirigirse a otra persona. Por otro lado, cabe resaltar que la cultura del altiplano en Colombia era una sociedad organizada a base de sistemas de autoabastecimiento, pues esta cultura del altiplano cultivaba sus propios alimentos, y a la vez estos alimentos que ellos cultivaban y que no usaban, ellos los ponían en pequeños mercados para que quien pudiera comprarlos fuera y los adquiriera. Y en términos de culinaria, el altiplano nos deja grandes aportes en materia de alimentos como los derivados del maíz, la papa, el frijol y entre otros como la cebolla, el garbanzo, la avena y la cebada. Y otro tema interesante del altiplano era que desde el nacimiento se decide lo que una persona iba a desempeñarse por el resto de su vida. Por ejemplo,
Si una persona nacía de familia latifundista, iba a ser latifundista. Si nacía de una familia que labraba la tierra, iba a ser labrador de tierra. Si se nace siendo hijo de un siervo, se será siervo. Y esta cultura del altiplano es denominada por los sociólogos como comunidad de poca movilidad, pues el que es siervo siempre será siervo y el que es propietario siempre será propietario. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos puede llevar a pensar que el esclavo es mucho más libre que, por ejemplo, el siervo, ya que el esclavo puede optar por huir y ser un cimarrón, mientras que el siervo debe resignarse a vivir toda su vida siendo un siervo. La familia antioqueña estaba ubicada en parcelas. Esto trajo rasgos contrapuestos a la familia del Caribe, que estaban ubicadas en latifundios, lo cual los hacía más espontáneos en su expresar. En cambio, el antioqueño, producto del aislamiento originario propio de la parcela, era un poco tímido y reservado. La relación de sus vecinos era de compadrazgo y no de ayuda mutua, y su vida social eran los domingos en misas y plazas. Una vez acabase estas, volvían a su silencio, a su aislamiento. La cultura de Vertientes posee como rasgos históricos principal que sus pobladores eran colonos libres y no de la servidumbre ni mucho menos esclavos. Esto produce una homogeneidad bastante notable, pues las 2/3 partes de los pobladores eran propietarios de tierra. Esta situación hizo extender el conjunto de la población. Este dato es muy importante para entender la homogeneidad de la región. Una homogeneidad lingüística que podemos encontrar en la región es que el antioqueño trabajador habla igual que el antioqueño de clase alta. Esta característica la encontramos hoy en día. Otra huella muy característica de la homogeneidad que produce el tipo de estructura familiar de pequeños propietarios es el regionalismo, que esta característica presenta dos rasgos. Primero, una homogeneidad social y segundo, un excedente demográfico crónico, ya que en donde existe una casta señorial o aristocrática no puede existir un regionalismo, porque el pobre no podría sentirse orgulloso de sí mismo y el rico no podría sentirse orgulloso, ya que pertenece a la misma tierra donde pertenece. Este regionalismo lo encontramos expresado en la literatura de personajes como Fernando González y Tomás Carrasquilla, quienes escribieron con cierto orgullo su propio lenguaje. Ya hasta aquí hay suficiente evidencia que comprueba la relación entre la estructura económica y el lenguaje. En la familia paisa, cuando un muchacho ya cumple 15 años, ya no cabe en la parcela, debido a que apenas es suficiente para el padre que la trabaja, obligando al joven a colonizar una nueva parcela. De allí ese carácter tan extraño que es simultáneamente conservadora y aventurera, religiosa y al mismo tiempo jugadora. Salen de la misa del domingo a echar los dados. La contradicción de la misa y la de los dados es la misma de la parcela, que los contiene y al mismo tiempo los expulsa. Este es un fenómeno bien interesante y es lo que se denomina alma o espíritu paisa, y es la clave, entre otras cosas, que es cuando el muchacho a sus 16 o 17 años pelea con su padre y se vuela de la casa para conformar un nuevo hogar. Esto, como un acto de rebelión, termina cuando este
es padre o llega a imitar al padre siendo cabeza de su hogar. Esta pelea identificatoria da carácter a nuestras zonas de vertiente y constituye una forma de vida, una ideología interior.